Mi madre envía pruebas falsas a mi esposo para que se divorcie, porque sabía sobre la infidelidad de ella, pero ahora me da suficiente tiempo libre para arruinar su vida. Hola, me llamo Alice y tengo 28 años mientras escribo esto. Vengo aquí porque mi vida matrimonial está en ruinas. Mi esposo, Jasper, presentó una demanda de divorcio ayer, acusándome de infidelidad. Me mostró las pruebas, fotos comprometedoras y mensajes sugestivos entre otro hombre y yo, encontrados supuestamente en mi teléfono. Pero yo nunca envié esos mensajes. Me ha tomado por sorpresa absolutamente, porque nunca le fui infiel y no sé cómo ha sucedido todo esto. Dejen que les diga algo, en todo este tiempo, no he engañado a Jasper. Lo amo con todo mi corazón. Hemos estado juntos desde la universidad. Si soy honesta, nuestro matrimonio, aunque no perfecto, siempre se ha parecido perfecto para mí, así que nunca he sentido la necesidad de engañarlo. Y si el matrimonio no lo hubiese sido perfecto, tampoco lo hubiera hecho porque no creo que esté bien. Sin embargo, él tiene una serie de pruebas bastante grandes contra mí, que si las recibiera también pensaría que son reales. Es como si alguien hubiera elaborado meticulosamente una narrativa para destruir mi reputación. No sé si esta es una excusa de Jasper para divorciarse de mí, buscando una excusa. O alguien ha estado jugando juegos mentales con él para destruir mi matrimonio. Solo tengo una sospecha de quién podría estar detrás de todo esto, mi madre. Siempre he tenido una relación poco saludable con ella por cómo es y cómo ha sido conmigo. Desde que puedo recordar, ha mostrado una preferencia descarada por mis hermanos menores. Eran pequeñas cosas, aunque a veces no tan pequeñas, en donde se mostraba que a mis hermanos los quería más si yo era la hija que hubiera querido no tener. Eso era lo que parecía mostrarme con la forma que me trataba. No voy a negar que mi autoestima sufrió cuando crecía y el favoritismo era más evidente y fuerte. Algo que no puedo explicar con palabras, porque solo puedes entender cuando lo has vivido. He conocido gente con padres que hacen esta clase de favoritismos y piensan igual. La presencia de mi padre hacía las cosas más llevaderas en cierto modo. Pero como era el que se encargaba de trabajar para mantener la familia y poner un plato caliente en la mesa, no pasaba mucho tiempo con él y pasaba más tiempo con mi no mamá. Sí, con el tiempo he comenzado a verla como si no fuera mi madre. Y tiene que ver no solo por lo que me ha hecho a mí, sino por algo que descubrí hace poco. Estaba visitando a mis padres el fin de semana y ayudaba a mi mamá con unas tareas, porque no quería ir allí y quedarme gratis, cuando vi que su teléfono se iluminó con una notificación. No era un mensaje de texto normal o una alerta de redes sociales. Era un mensaje de alguien guardado como M. Primera señal de que era sospechoso. Lo único que se podía llegar a leer era un mensaje que decía: no puedo esperar a verte esta noche, aunque continuaba. No es que encuentras un mensaje en el teléfono de tu madre en ese tono, y que no es de tu padre, y lo dejas así como así. La curiosidad me ganó, no podía evitar mirar más. Mientras mi mamá estaba afuera con cosas del jardín, tomé su teléfono. No voy por la vida revisando teléfonos, pero creo que la situación lo ameritaba. No solo por mi curiosidad, sino porque esto podría ser importante para mi padre. Seguí leyendo el mensaje y no había lugar a dudas de lo que se trataba. Y había más. Eran mensajes románticos, fotos explícitas y planes para encontrarse. Las fotos eran particularmente asquerosas, lo que casi provoca que arrojé el teléfono por medio de la cocina. El veredicto unánime era que mi madre estaba teniendo una aventura. Los textos eran absolutamente repugnantes, llenos de detalles sobre sus encuentros secretos y hasta hablaban de mi papá, de forma despectiva con él por no saber nada sobre lo que hacían. Me sentía mal por mí, pero también me sentía muy mal por mi padre. Digamos lo importante, ningún hijo quiere ver fotos de su madre enviadas a su amante. Eso seguro que te gana unas cuantas sesiones de terapia, y si puede haber sesiones de electroshock para borrar los recuerdos mejor. Pero sabía que para mi padre esto iba a ser mucho peor, y no era una persona que se mereciera nada de esto. Bueno, nadie se lo merece, no solo mi padre, que es la persona más buena que conozco. Estaba lista para salir al jardín y tener una conversación con ella, no me importaba si los vecinos iban a escuchar, iba a decirle las cosas en la cara y hablar en el tono más fuerte que pudiera. Pero en lugar de eso, decidí esperar y pensar bien las cosas. Creía que era mejor si mi padre hacía esto, ya que quería que él tuviera más información que mi mamá en caso de un divorcio. Merecía saber toda la verdad, mientras mi madre debería seguir pensando que todo estaba bien. Así que simplemente le dije que saldría para no estar allí con ella y solo regrese tarde, a la hora de dormir. No sé si llamarla así a esa hora, porque esa noche apenas dormí. No podía dejar de darle vueltas a los mensajes en mi cabeza, y pensaba cuáles eran los mejores escenarios en este momento y cuáles serían las consecuencias. No había forma de apagar mi cerebro solo unas horas para dormir algo. Al día siguiente, dije que pase lo que pase debería contar todo. Pero no hubo tiempo antes de que pudiera estar a solas con mi papá, porque él se fue a trabajar temprano y me quedé a solas con ella. Lo peor,
es que sospecho que había podido leer su mensaje y vino a confrontarme. Seguramente pensaba que todavía no había hablado con mi padre, a quien todavía no había visto. Dijo que había sido un error, que no significaba nada y que terminaría con todo de inmediato. Le dije que era lo mejor que podría hacer, pero al mismo tiempo tenía que confesárselo a papá. No iba a guardar el secreto a mi papá, él merecía saber la verdad. Le di un plazo, tenía una semana para decírselo o lo haría yo. Aceptó, pero podía notar que estaba ganando tiempo, buscando retrasar las cosas. Me mantuve firme y la dejé para que tomara su decisión. Mientras tanto, intenté continuar con mi vida, pero continuamente revisaba mi teléfono para ver si tenía un mensaje de mi papá. Había vuelto a casa, pero los únicos mensajes que recibía de él eran los típicos preguntando cómo eran mis días. Seguía preguntándole a mi mamá si ya le había contado, pero siempre tenía una excusa: necesito el momento adecuado, o decía, estoy tratando de encontrar la manera de decírselo sin romperle el corazón. Unos 5 días después, me llamó y me dijo que había terminado con el hombre, y que deberíamos enterrar este secreto por el bien de mi papá y mis otros 2 hermanos. Le dije que no, y que pensaba volver a visitarlos para decirle en persona a mi papá lo que sabía. No vivo muy lejos de la casa de mis padres, solo a unos pueblos de distancia, pero sí lo suficiente como para que no nos veamos tan seguido como me gustaría. Al menos con mi papá. Planeaba ir el sábado por la mañana de visita de nuevo, que es cuando mi padre estaría allí todo el día. No quería decírselo justo antes del trabajo, quería darle tiempo para que pueda preparar sus cosas. El viernes por la noche salí con unas amigas, y veo a mi mamá saliendo de un club y subiendo a un coche. Y sí, era el mismo tipo con el que estaba engañando, pude reconocer su rostro, aunque ahora iba con ropa. Le pedí a una amiga que la siguiéramos y el coche se detuvo frente a un motel, y de él salieron mi mamá y su amante. Resulta que seguía en contacto con él y me había mentido, pero ahora tenía unas cuantas fotos de ella. Aún así, no quería que obtuviera una última gran noche, por eso fui tras ella y la enfrenté en ese mismo momento. Pero no estaba ni avergonzada ni nada, solo me dijo que me metiera en mis asuntos y entró a la habitación. Le dije, bueno, si así quieres jugar, es momento que le cuente todo a mi papá. A ella no le importó y entró a la habitación como si nada hubiera pasado. Aún el plan era visitar a mi padre muy temprano el sábado por la mañana, pero mi esposo tenía otros planes para mí. No lo dije, pero es profundamente religioso y valora la honestidad y la lealtad por encima de todo. Cuando desperté temprano, él estaba sentado en el sofá, con su teléfono en la mano y con la cara cansada, como si no hubiera dormido en toda la noche, lo cual probablemente hizo. Tenía en su teléfono imágenes de mensajes de texto entre otro hombre y yo. Los mensajes eran gráficos, como los que le gustaba enviar a mi mamá. Intenté explicarle que alguien debió haber hackeado mi teléfono o que las pruebas eran falsas, pero no me creyó. Para él, las pruebas eran irrefutables. Dijo que había confiado completamente en mí y que ahora se daba cuenta de que había sido una pérdida de tiempo. Le rogué que me diera una oportunidad para demostrar mi inocencia. Le dije que podría mostrarle mi teléfono o hacer lo que a él le parezca para que viera que no mentía. Sin embargo, para él probablemente ya había borrado todas las pruebas para ese entonces. Además, ya había tomado la decisión de divorciarme. Así como ven, es imposible no pensar que es mi madre la que está detrás de todo esto, porque no le importó que la descubriera, tenía un plan. Ahora ha arruinado mi vida, porque yo iba a arruinar la suya. He estado aquí en mi casa muchas horas sola pensando en ello. Jasper se ha ido, y no he visto a mi padre porque ahora estoy lidiando con todo esto. No es que no se lo vaya a contar, ahora se lo voy a contar y mi madre va a sufrir. Me voy a asegurar de que mi padre le dé un castigo ejemplar cuando se divorcie de ella, eso es seguro. Aún así, mi publicación es para preguntar cómo puedo demostrar mi inocencia. No es como si mi madre lo vaya a confesar, y a Jasper no le importa creer otra cosa que no sean las imágenes que recibió. Quizás otras personas puedan pensar cosas que a mí no se me han ocurrido hasta el momento. Actualización 1. Fui a casa de mis padres y la enfrenté. Por supuesto, no admitió nada. Eso habría sido demasiado fácil. En lugar de eso, desvió la conversación y me manipuló, lanzándome acusaciones y cuestionando mi cordura. Me dijo que si había sido infiel, debería enfrentar las consecuencias de mis actos. Mi mamá llegó a estos extremos no por odio hacia mí, sino para protegerse a sí misma. Sabía que yo le contaría a mi papá sobre su aventura. Si eso sucedía, su mundo entero se derrumbaría, su matrimonio, su reputación social, todo lo que había construido. Así que decidió desacreditarme preventivamente, haciéndome ver como la infiel. De esa forma, podría convertir cualquier acusación que hiciera contra ella en mentiras nacidas de mi supuesta culpa. Aún así, decidí contarle a mi papá la verdad, con pruebas y todo lo que tenía sobre ella. El momento más desgarrador llegó cuando finalmente reuní el valor para contarle la verdad a mi papá.
Pensé que tenía la pieza clave para limpiar mi nombre y exponer sus mentiras. Pero ella se me adelantó. Ya se había posicionado, contando una versión en la que yo era la infiel y estaba tratando de cubrir mis errores culpándola a ella. Fue diabólico. Mi papá me escuchó, pero tenía dudas, porque mi madre decía que esas fotos e imágenes eran probablemente editadas. Mi mamá había sembrado suficiente sospecha para que él cuestionara todo lo que decía. Me preguntó por qué su propia esposa mentiría sobre su hija. Me quedé sin palabras. Por supuesto, confiará más en su esposa con la que estuvo 30 años que en mí. Ahora siento que estoy atrapada en una pesadilla. Mi papá me mira diferente, como si intentara averiguar si soy la hija que pensaba que conocía. Para él soy la hija infiel, que además no puede hacer frente a sus problemas y necesita culpar a las otras personas. Mi matrimonio está en ruinas. Y mi mamá camina con un aire de victoria, pretendiendo que nada pasó. Mi madre ha hecho muchas cosas horribles en este tiempo, pero llegar a estos niveles nunca. En lugar de eso, destruyó todo lo que amo para salvar su propio pellejo. No diría que me siento traicionada, al final es mi madre y sé muy bien cómo es ella. Pero algo dentro de mí se siente raro. No es enojo o traición, es simplemente deseos de arruinar su vida hasta que no quede nada. No voy a rendirme, si quiere jugar con munición pesada entonces es lo que le voy a dar. Es solo un revés para mí, pero cuando terminé con ella va a desear no haberme tenido. Perdón, eso seguro ya lo hace. Creo que sería mejor, habrá deseado no haberse metido conmigo. Actualización 2. Lamento que me haya tomado tanto tiempo actualizar. Desde que ocurrió todo, me he mudado de nuevo a la casa de mis padres. No es una situación ideal, vivir bajo el mismo techo que mi mamá después de descubrir su traición, es como caminar por un campo minado. Pero, lo voy a usar para infiltrarme aquí y destruir la vida de mi madre como dije que lo haría. Además, con mi divorcio aún en proceso y sin otro lugar a donde ir, parece la única opción. Al principio pensé que, estando aquí, podría recopilar más pruebas contra ella. Si puedo encontrar, aunque sea una pizca de evidencia para exponer sus mentiras, tal vez pueda limpiar mi nombre con mi papá y reparar algo del daño que causó. Pero mi mamá es astuta, casi de manera perturbadora. Su teléfono, completamente reiniciado de fábrica. No sale, no hace llamadas sospechosas y nunca deja ningún rastro de sus malas acciones. Está tan compuesta y calculadora que es exasperante. Cada vez que trato de atraparla cometiendo un error, termino con las manos vacías. Es como si se burlara de mí sin necesidad de decir una palabra. La desesperación puede hacerte hacer locuras. Un día, mientras estaba en mi habitación, comencé a pensar en la aventura de mi mamá. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Tiene otros secretos. No es una idea que se me haya ocurrido a mí, sino que la obtuve de leerlos a ustedes en los comentarios. Una persona infiel no lo hace una vez o durante un breve periodo de tiempo, es probable que mi madre lo haya hecho durante mucho tiempo y diferentes personas. Fue entonces cuando me llegó la idea, una prueba de ADN. Podría no llevar a nada, pero si la prueba regresaba como esperaba que regresara, adiós madre. Si mi mamá ha sido infiel durante años, tal vez haya algo enterrado en la historia de nuestra familia que revele la verdad. Mis hermanos y yo nunca hemos cuestionado nuestra paternidad antes, nunca hemos tenido razones para hacerlo. Pero ahora, era un buen momento para hacerlo. Así que lo hice. Secretamente, pedí un kit de ADN para mí, mi hermano de 17 años y mi hermana de 13. Conseguir las muestras fue complicado. Esperé los momentos perfectos para recolectarlas, ya fuera cabello, saliva de un vaso o un cepillo de dientes, cualquier cosa, sin levantar sospechas. Se sentía mal, incluso invasivo, pero estaba desesperada. Semanas después, llegaron los resultados. Abrí los míos primero. Afortunadamente, fui un 100% compatible con mi papá. Por un breve momento, sentí que solo había estado paranoica y que estaba a punto de perder mi dinero y mi tiempo. Pero entonces abrí los de mi hermano. No era compatible. Luego abrí los de mi hermana. Tampoco era compatible. Mi hermano tiene 17 años y mi hermana tiene 13, hablamos de infidelidades de mucho tiempo. Mi madre tiene mucha experiencia en esto de ser infiel, porque lo ha estado siendo desde hace tiempo. Mi hermano y mi hermana no tienen ni idea. Y mi papá ha estado criando a hijos que ni siquiera son suyos, mientras mi mamá piensa que puede seguir arruinando vidas como si no importara. No sé ni por dónde empezar. Ahora sí tengo pruebas muy concretas. No es que antes no las tuviera, pero si mi padre decide no creerme nuevamente, puede ir y hacerlas por sí mismo y luego me cuenta cómo le ha ido. Actualización 3. Aunque los resultados de ADN son una prueba irrefutable de la infidelidad de mi madre, decidí no confrontarla a ella directamente sin un plan. No puedo arriesgarme a que vuelva a torcer la historia. Es demasiado buena manipulando, y ya he visto cómo planta dudas en la mente de las personas con tanta facilidad.
Si voy a exponerla, necesito confesiones grabadas para que no haya manera de que se salga con la suya. Así que pasaron unos días. La observo cuidadosamente, buscando una oportunidad. Ella sigue actuando como si nada estuviera mal, completamente tranquila y confiada en que no podré probar nada. Y entonces, un día, llega la oportunidad. Mi papá está en el trabajo, mis hermanos en la escuela, y la casa está en silencio. Decido, ahora o nunca. Deslizo mi teléfono en el bolsillo de mi abrigo, activo la aplicación de grabación y bajo las escaleras para enfrentarla. Mi corazón late con fuerza mientras me acerco a ella. Le digo que sé sobre sus aventuras y la verdad sobre mis hermanos. Por un momento, parece sorprendida. Pero luego su expresión cambia, rápidamente se da cuenta de que estoy tramando algo. Exige ver mi teléfono, pero me niego. Entonces me lo arrebata y lo estampa contra el suelo. Mientras veo cómo lo destruye, me siento impotente y furiosa. La situación escala rápidamente, y empieza a burlarse de mí por intentar superarla. Me acusa de estar conspirando contra ella. Quizás fue su arrogancia desmedida, pero es entonces cuando comienza a admitir cosas. Dice que nunca amó a mi papá y que solo se quedó con él por su dinero. Revela que mi hermano y mi hermana no son hijos de mi papá, sino el resultado de su aventura a largo plazo con un hombre al que realmente amaba. La confianza es lo mejor para obtener confesiones y mi madre me estaba dando todo lo que sabía. Deja claro que no le importamos ni mi papá ni yo. Incluso dice que yo soy solo un recordatorio de la vida que odiaba, algo con lo que tuvo que lidiar durante años. Era peor de lo que pensaba, no solo no le importaba engañar, sino que no le importa mi padre para nada. Lo sé porque dijo que solo estaba con mi padre para que mantenga a sus hijos, todo mientras puede vivir sin preocuparse con otro hombre. Sin embargo, sabía que no iba a ser tan tonta para decir todo eso, sabiendo que podía estar grabándola con el teléfono. Así que cuando destruyo el teléfono, era mi antiguo teléfono que ya tenía algunos problemas. Mi nuevo teléfono estaba en mi bolsillo grabando todo. Si piensas que esto es malo para mi madre, te quiero advertir que todavía no he comenzado. Cada vez que descubro algo de ella, siento más y más ganas de vengarme. Actualización 4. Estamos ante una actualización que va a ser de locuras. Va a ser difícil contar todo esto, por la cantidad de cosas que han pasado, pero aquí va el asunto. Había tomado una decisión. Estaba empacando mis cosas, lista para dejar este desastre tóxico atrás. No podía soportar estar en esta casa ni un minuto más, no con ella. Mi madre. Pasara lo que pasara con mi padre, igual necesitaba irme de ahí. Mi trabajo ya estaba hecho. No tenía dónde ir, pero seguramente podría pedirle a alguna amiga de quedarme un tiempo hasta que la descubriera. Lo que sí sabía era que no quería quedarme para cuando todo estalle. Casi había terminado de empacar cuando lo escuché. Al principio, fue un murmullo bajo y traté de hacer el menor ruido posible para poder escuchar qué sucedía. Igual no podía escuchar demasiado bien. Quizás esté un poco sorda y necesite ir al médico, porque me estaba perdiendo parte de los chismes. Pero todo se solucionó cuando las voces se hicieron más fuertes, y entonces lo escuché. Era mi papá. Estaba gritando. Nunca lo había escuchado gritar así antes. Pero sabía lo que estaba sucediendo abajo, solo que no estaba para presenciarlo. Corrí escaleras abajo para encontrar algo mejor a lo que había imaginado. Mi papá estaba de pie en la sala, gritándole a mi mamá. Su cara estaba roja, sus manos temblaban, y allí, en medio de todo, estaba mi hermano Jay, luciendo completamente devastado. Estaba llorando. A su lado estaba nuestra hermana menor, Lucy. Parecía asustada, como si no entendiera del todo lo que estaba pasando, pero yo lo sabía. Mi papá gritaba, preguntándole a mi mamá cuánto tiempo había estado mintiéndole. Exigía respuestas sobre mis hermanos, preguntando si realmente eran suyos. Mi mamá se quedó allí, congelada como si estuviera atrapada por un rayo invisible que no la dejaba mover. Aquí está el asunto, antes de comenzar a empacar, le dejé los documentos de las pruebas de ADN, la grabación en una memoria y subí a hacer mis maletas. En este periodo de tiempo, que pueden haber sido 30 minutos, él leyó y escuchó todo, lo que nos lleva a este momento. Mi mamá no pudo salir de esta. No pudo manipular la verdad esta vez. Mi padre preguntó si todo eso era cierto, y le dije que si aún dudaba podía hacerse las pruebas él mismo y comprobarlo. También vio mis maletas y me preguntó a dónde iba, pero le dije que no iba a quedarme allí ni un segundo más, que lo que necesitaba hacer estaba hecho, y ahora podían arreglar sus cosas solos. Mi padre dijo que no iban a arreglar nada entre ellos, porque mi madre se estaba por ir pronto, cuando terminara de sacar algunas pertenencias para mudarse ahora mismo. Ella finalmente encontró su voz y dijo que no se iría. Les dije que no me importaba cómo lo resolvieran, pero me iba. Tampoco iba a dejar que mi hermano y mi hermana estuvieran atrapados en medio de este desastre. No iba a dejarlos pasar por esto solos.
Los tomé a ambos del brazo y los saqué de la casa. Mi mamá y mi papá podían pelearse entre ellos, que se destruyeran mutuamente, que resolvieran su desastre, pero mi hermano y mi hermana me necesitan ahora, y no voy a dejarlos enfrentarse a esto solos. Actualización 5. Mis padres ya están oficialmente divorciados. Ha sido el divorcio más rápido de la historia. Sin peleas de manutención infantil, sin pensión conyugal, sin nada para mi madre. Pero el divorcio es solo una parte de todo lo que está haciendo mi padre contra mi madre. Presentó una demanda contra mi mamá por haberlo engañado todos estos años, quiere todo el dinero que invirtió en hijos que no era de él. Mi madre pensó que volvería con su amante y que todo estaría bien, mal pensado. Quizás ella lo amaba, pero para él era solo una mujer con la que se acostaba, ni siquiera era la única. Además de esposa e hijos, también tenía otras amantes con las que se veía. Sí, un ejemplo de esposo y hombre tenemos aquí. Está viviendo con su hermana, que es la única en este momento que la ha recibido. Quizás debe ser porque su matrimonio también terminó de la misma manera, aunque sin hijos que no eran del padre. Pero debería haber aprendido de ella, como una lección, porque su hermana ahora vive en un lugar muy pequeño, donde la habitación extra es un sótano, que es donde mi madre está viviendo. En cuanto a mis hermanos, se han quedado con mi papá. Ha aceptado a mis hermanos como si fueran completamente suyos. Lo veo haciendo el esfuerzo de ser un mejor padre. Nunca pensé que vería este lado de él. Ha sido tan paciente con mi hermano y mi hermana, tratando de sanar todo lo que ha causado mi madre. Mi madre obtuvo la custodia compartida, pero ninguno de mis hermanos quiere vivir con ella ahora, ni siquiera verla. No soy la única al parecer. Para los que preguntan por Jasper, nuestro divorcio también ha terminado. Intento usar las pruebas de mi madre para dejarme sin nada en el divorcio, pero el juez vio esas pruebas falsas como un intento de estafa, así que recibió una multa y tuvo que aceptar darme la mitad de los bienes matrimoniales. Sí, también quiso que regresáramos cuando el juez le dijo que eran falsas y recién allí se dio cuenta de eso. Con mi abogado revisamos mejor esas capturas cuando las recibimos como pruebas, y pudimos notar muchos detalles que mostraban que habían sido editadas. A simple vista parecían reales, pero Jasper tuvo que esperar a que un juez se lo dijera. Por eso no he vuelto con él, confió más en esas capturas que en lo que yo le dije y no fue capaz de darme ni siquiera una oportunidad. ¿Por qué debería darle yo una? Para los que preguntaron, sí, tengo un trabajo. Solo me tomé algunas vacaciones cuando todo se derrumbó en mi matrimonio. Necesitaba el tiempo para vengarme de mi madre. Y creo que han sido vacaciones bien invertidas, porque un viaje a la playa no me hubiera dado la misma satisfacción. Aunque todavía no he terminado con mi madre. Aún queda mi demanda por haber destruido mi matrimonio y la demanda de Jasper por haberlo metido en problemas con las imágenes modificadas. Eso sumado a la demanda por fraude de paternidad de mi padre. Todavía le falta recibir karma a mi madre, y no voy a descansar hasta que no le quede nada. Actualización 6. Leyendo mi anterior publicación, para recordar dónde me quedé, me hace gracia pensar que dije que no descansaría hasta hacerle pagar todo a mi madre. Bueno, ha llegado la hora de mi descanso. Me siento como una vikinga descansando en el Valhalla. Mi padre ha obtenido parte de lo que perdió debido al fraude de paternidad. Si te preguntas cuánto, estamos hablando de una cantidad cercana a las 6 cifras medias. De ese dinero, mi madre solo ha podido pagar una parte, que es lo que recibió tras el divorcio. Ella optó por quedarse con el dinero de los ahorros en lugar de la casa, pero ha tenido que devolverlo a mi padre para pagar por su fraude. Recordemos, un fraude relacionado con hijos que sí son de mi madre, pero que ni siquiera quieren verla. Mi hermano mayor ha optado por bloquearla, mientras que mi hermana menor le escupió en la ropa el día que vino a buscarla para pasar tiempo con mami. Mi madre le dijo que era momento de estar juntas, y mi hermana respondió con ese escupitajo. Conmigo ni siquiera intentó tener su tiempo de mami, y mejor así, porque no habría sido un escupitajo lo que hubiera recibido de mi parte. Habría sido tiempo de mami en el suelo, recibiendo puntapiés en las costillas. Jasper también ganó su demanda, pero solo recibió el equivalente a la multa que tuvo que pagar durante el divorcio. En cuanto a mi demanda, por ser la causante de arruinar mi matrimonio, obtuve una compensación de $25,000. Aún así, no creo que eso haya sido suficiente para destruir su vida. Sin embargo, el hecho de que no tenga donde vivir ahora sí me hace sentir que su vida se ha derrumbado. Puedo verla durmiendo en un banco en el parque de camino al trabajo, ahora que incluso su hermana la ha echado de su casa. Esperaba que, al menos, mi madre contribuyera con algo de dinero por vivir con ella. Pero esa mujer, una verdadera sanguijuela, no conoce lo que es el trabajo, ni lo conocerá nunca. Así que ahora está en la calle. Ahora que he arruinado su vida, me siento en paz. Sé que no es lo que esperaban aquellos que me pedían que no me vengara de mi madre, pero es lo que mi corazón necesitaba. Y voy a escuchar a mi corazón, no a un grupo de perdonadores seriales que permiten que los pisen y aún dicen gracias mientras lo hacen.
Lo siento si no es el final que esperaban, desde el primer momento era obvio que no terminaríamos mi madre y yo cantando en una fogata. Hasta podría ser considerada buena, porque mi primera reacción al verla durmiendo allí es ir a destruir ese banco para que ni siquiera tenga un lugar para dormir, ese es el grado de odio que tengo para ella.